Muy buenas noches, Dios bendiga este tiempo, nuevamente la paz del Señor, que podamos en este momento no escuchar también la voz de Dios, que es lo que Dios también nos ha preparado, o cuál es el mensaje que Dios nos quiere dar en esta noche. Siempre recuerdo o hago presente de que el momento que venimos acá a este lugar ya es una bendición ya. El hecho de que estemos acá en la casa de Dios, ¿no? Para escuchar la palabra ya se torna en una bendición para nosotros. Cuanto más cuando escuchamos la voz, la palabra de Dios, y cuanto más cuando la recibimos y la aceptamos y creemos de que lo que Dios nos está hablando es para nuestro bien, ¿no? O por nuestro bien, ¿no? Y para bendición de nosotros. Así que estemos atentos esta noche a la voz de Dios, estemos atentos al tema que Dios ha preparado para nosotros, ¿no? Y que su Espíritu Santo nos ayude, ¿no? A comprender el mensaje de esta noche. Asimismo, quiero invitarle a que pueda escuchar la lectura de la palabra del Señor y que mire ahí en el libro de Miqueas, capítulo número 7, versículo 18 y 19, lo que dice la palabra del Señor. Y dice de esta manera: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar un momento. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo, la tierra y de todas las cosas, Señor. Esta noche, mi Dios, estamos aquí reunidos en su nombre y pedimos la ayuda, Señor, de su Espíritu Santo, Señor. Que sea Él en esta noche tomando el control de este lugar, Señor, de cada vida, Señor, y de cada persona que está escuchando el mensaje, Señor. Bendecimos, Dios mío, Señor, abrimos, Padre, Señor, y desatamos una bendición especial en esta noche para todos los que estén escuchando este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo nos haga entender, Señor, la importancia de Él, mi Dios amado. Así pido, Dios mío, también que yo sea un instrumento más de usted esta noche, mi Dios amado, y que la gracia de usted repose sobre mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy quiero compartir, apreciados hermanos, la palabra del Señor con el tema Un Dios que perdona. Ese es el tema del mensaje de esta noche. ¿Qué significa que Dios perdona? ¿No? Quizás hay mucha gente que vive con esta pregunta, ¿no? O con esta duda de repente, ¿no? O de repente no acepta o no cree más bien de que Dios le puede perdonar. Hay mucha gente que incluso con lo que ha hecho o por lo que ha hecho cree o siente o piensa, ¿no? Que Dios no le puede perdonar. Pero es una equivocación, ¿verdad? De una lógica humana nomás, porque quien fue el fundador o el creador y quien es la esencia misma que es Dios fue el que perdonó nuestros pecados, ¿no? El que hizo la iniciativa, ¿no? El Dios que creó todos los cielos y la tierra, Él es el que perdona, ¿no? De Dios es que nació en su corazón de Él esta palabra perdón, ¿no? Porque recuerde desde el inicio el Señor ha perdonado a su pueblo y perdona, ¿no? A quien se le acerca al Señor. Entonces perdonar significa que es un atributo divino de Dios, ¿no? Consiste en perdonar o disculpar a alguien, ¿no? De la culpa por una ofensa o delito que haya cometido. Ese es el atributo, ¿no? Del perdón o el significado del perdón. Significa que nosotros al ser perdonados por Dios, ¿verdad? El Señor ha quitado de nosotros toda culpa de condenación. Cuando nos hemos acercado a Dios y le hemos pedido perdón nosotros por nuestros pecados y hemos reconocido que Jesús es el Señor, ¿no? Y le hemos aceptado a Él como nuestro Salvador, pues automáticamente no nos ha quitado esa culpa que teníamos que un día que comparecer
¿no? O ser juzgados por el pecado que estábamos nosotros o habíamos cometido, ¿no? Entonces esto hay que tomar en cuenta, ¿no? Las escrituras se refieren al perdón de dos formas hay de cómo nosotros podemos, ¿no? Entender que Dios es el que perdona. Uno es que el Señor nos manda a arrepentirnos de todos nuestros pecados. No hay otra forma, ¿no? Es la única forma de cómo recibir nosotros el perdón, es a través de nuestro arrepentimiento, de acercarnos a Dios. Y la otra forma es procurar el perdón de Dios, acercarnos a Dios cada día que lo podamos hacer. En otras palabras, el pecado es una carga pesada que tenemos nosotros cuando no lo confesamos, ¿verdad? Trae la tensión de la culpa y la angustia de saber que hemos obrado contra la voluntad de Dios, ¿no? Y si hemos obrado contra la voluntad de Dios, nuestro Padre Celestial, entonces ese producto o ese sentimiento, ¿no? Lo acompaña a una persona a un remordimiento, ¿no? Recuerde el tema anterior o el jueves anterior hablamos sobre también el perdón, ¿verdad? Sobre el poder sanador del perdón, ¿no? Y hablamos con respecto a que si queremos ser libres nosotros de toda carga, de toda culpa, ¿no? O de todo resentimiento, que era en el anterior mensaje la palabra que el resentimiento produce ira, enojo, ¿no? Rabia, ¿no? En esta parte, ¿no? Cuando uno no confiesa su pecado, ¿no? Y está con ese pecado ahí guardado en su corazón porque sabe que ha faltado contra la voluntad de Dios, hay un remordimiento, un pesar, un sentir, ¿no? Una inquietud dentro de nuestro corazón persistente que nos damos cuenta, ¿no? Que hemos obrado mal, obviamente, ¿no? Debido a su momento con nuestras acciones, ¿no? Eso lo podemos ver nosotros en el transcurso quizás de ese cambio de transformación que hemos tenido cuando lo hemos conocido al Señor, ¿verdad? Y de repente hemos tenido, ¿no ves?, en ciertos momentos, en ciertos grados, ¿no? Ese sentimiento de quedarnos con remordimiento por algo que hemos hecho y que no lo hemos confesado, ¿verdad? Entonces esas acciones, ¿no? Con la cual hemos quedado así de repente con ese pensamiento podemos haber ido a otros y evitando recibir las bendiciones de nuestro Padre que está dispuesto a darnos, ¿no? La bendición de cada día. Entonces tome en cuenta de que el perdón, no tanto cuando perdonamos a otro como cuando también nosotros, en este caso, no lo que es ahora, pedimos perdón a Dios por nuestras faltas, por nuestros pecados, por lo que hemos hecho malo delante del Señor o no hemos hecho la voluntad del Señor. Entonces, si Dios es el que perdona o un Dios que perdona, ¿no? ¿Por qué la humanidad ahora en este tiempo no se quiere acercar a Dios? ¿No? Porque como dije, ¿verdad? Tiene ese pensamiento, ¿no? Ahí en su mente de decir, no, yo con lo que hice o por lo que hice, no creo que Dios me perdone. Pero hoy vamos a ver nosotros algunas características muy importantes con respecto a este Dios que perdona, a este Dios que nos puede no solamente perdonar, ¿no?, de nuestros pecados, sino traernos beneficios cuando somos perdonados por el Señor. Por ejemplo, en primer lugar, Dios es el que perdona todos nuestros pecados, ¿no? Aquí no hay grado, ¿no? Ni cantidad, no hay que se llama que es pecado tan grave o tan grande o tan difícil, ¿no? O tan malo delante del Señor. Todos los pecados, chicos, grandes, como quiera llamarlos, son pecados delante de Dios. Así fuera que me robe una aguja como que me robe 1000 agujas, es un pecado delante de Dios, es lo mismo. No hace esa diferencia porque son 1000 o porque es una, ¿no? No es como que me puedo justificar, es una, ¿no? Sino es un pecado que he cometido delante de Dios y obviamente, ¿no? Si quiero ser bendecido por el Señor, entonces tengo que pedirle perdón al Señor por ese pecado que he cometido. Eso es entonces con respecto a esta parte, ¿verdad? ¿Qué nos pide Dios para ser perdonado? O sea, ahí es donde debemos llegar, ¿verdad? A mirar y a pensar, ¿no? Y a reflexionar, ¿no? Si Dios nos pidiera para perdonar nuestros pecados que hiciéramos alguna cosa, ¿no? Como pagar algún dinero,
¿no? O como hacer algún sacrificio, creo que también lo haríamos, ¿verdad? Para ser perdonado, pero Dios no nos pide a nosotros ni un sacrificio y no nos pide Dios tampoco, no, ni una inversión económica. Simplemente Dios nos pide a nosotros no arrepentirnos. O sea, ¿qué es la palabra arrepentirnos? Es volvernos, ¿verdad? Dar vuelta o dar la espalda al pecado, ¿no? Y ya no cometerlo más, ¿no? Entonces, cuando hemos cometido algún pecado y sabemos que es una falta delante de Dios, ¿verdad? El perdón lo recibimos cuando lo confesamos a Dios, cuando le decimos a Dios que hemos pecado, cuando hemos hecho una falta, sea grave o sea leve, ¿no? Delante del Señor, esto es lo que manda la palabra del Señor, ir al Señor a pedirle perdón, ¿no? Hay mucha gente que no lo entiende así o lo entiende, ¿verdad? Y lo da como por sobreentendido. Ah, que Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es todo bueno. No, es cierto, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es extremadamente bondadoso para con todos nosotros. Pero cuando cometemos una falta delante del Señor, es necesario que vamos delante de Dios y lo confesemos. O sea, es lo que nos pide el Señor, arrepentirnos de nuestros pecados y no volverlo a cometer más. O sea, quiere decir que tenemos que acercarnos a Dios con fe, creyendo, ¿no?, en que el Hijo de Dios, Jesucristo mismo, ¿no? Él es el que ha quitado la culpa, el pecado, ¿no? Él es el sacrificio por Dios para quitar el pecado del mundo, dice. Aquí dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice. O sea, acá nos muestra la palabra, ¿no? Con respecto al Señor, ¿no? Jesucristo, que es el Salvador del mundo y es el que perdona todos los pecados. O sea, en Jesucristo podemos nosotros librarnos de la carga del pecado, ¿no? Y que podemos volver a ser limpios o quedar limpios en todo caso del pecado que hemos cometido. Ahí en el Salmo 51, ¿no? El Salmo 51, este salmo lo escribe el rey David, ¿no? En un momento crucial de su vida, donde había cometido pecado delante de Dios. Recuerde que que David andaba, dice, conforme al corazón de Dios, pero que en un momento se salió dentro de esa voluntad de Dios, ¿verdad? Y cometió dos pecados graves, ¿no? Dos pecados graves dentro de toda la historia, ¿verdad? Se metió con una mujer casada, ¿no? O tomó para él, en todo caso, una mujer que era casada, ¿no? Y al marido de esta mujer manda que lo maten, ¿no? O que lo pongan frente de la guerra, ¿no? Para que el enemigo lo mate, o sea, para cubrir su pecado. Esa fue la situación, ¿verdad? Pero cuando es confrontado por el profeta Natán, el rey David, ¿verdad? Y reconoce su pecado. O sea, cuán importante es reconocer, ¿verdad?, su pecado e ir a Dios. Por eso es que David fue restaurado, restituido, pero obviamente quedaron algunas consecuencias, ¿verdad?, en su vida, ¿no?, por el pecado que había cometido. Pero el Salmo 51, como le dije, que es que lo escribe él recibiendo, ¿no?, esa revelación y también entendiendo de que Dios podía perdonarle, dice así el Salmo 51, 1 y 2, mire. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, dice, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, dice. Y luego el versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces acá está diciendo, ¿verdad? Con respecto, ¿no?, a la misericordia de Dios, con respecto, ¿no?, a esa gran misericordia de Dios que Él puede y Él es el único, ¿no?, que puede perdonar y borrar todos nuestros pecados, o sea, toda nuestra carga del pecado que podamos tener o haber podido acarrear, ¿no?, por alguna circunstancia de nuestra vida. Si no vamos y lo dejamos y lo confesamos delante del Señor y le pedimos perdón al Señor, entonces no vamos a ser perdonados. Y recuerde que decíamos en el anterior jueves que si no lo perdonamos, no, perdón, si no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco Dios nos va a perdonar. Es otro caso, ¿verdad?
Pero sin embargo, ahora nos toca a nosotros ir delante de Dios a pedirle perdón, a decirle, Señor, he pecado delante de ti. O sea, en otras palabras, quiere decir que tenemos que reconocer que hemos pecado. Hay mucha gente, muchos creyentes y muchas personas que no reconocen su pecado. Aun cuando se lo descubren, no solamente lo encubren, sino que lo niegan, ¿no? Y eso es un grave peligro cuando uno niega o lo encubre su pecado, porque el Proverbio 28 dice que el que encubre su pecado, dice, y no lo confiesa, dice, no prosperará. O sea, es como un estancamiento, apreciados hermanos. No es como que quedemos, ¿qué se llama? Impedidos de recibir la bendición de Dios, de avanzar en nuestra vida espiritual y poder gozar de las bendiciones que tiene Dios para nosotros cuando no hemos confesado y no hemos reconocido nuestro pecado. O sea, quiere decir que de alguna manera nosotros cuando le confesamos a Dios nuestros pecados y nos hemos apartado, ¿verdad?, del pecado, ¿no? Es que viene un cambio, viene a producir un cambio en nosotros, ¿no? Y eso sucede cuando reconocemos que hemos pecado delante del Señor. Entonces, necesitamos reconocer, ¿no? Esta es la palabra, reconocer y confesar y admitir que hemos hecho algo malo delante de Dios, ¿no? Ahora, esto es muy importante, ¿no? Hay gente que no reconoce y hay gente que no solamente no reconoce, sino no lo admite, ¿verdad? Porque no quiere ser descubierto, ¿verdad? Ahora, no es que vamos públicamente delante de la gente y decir, yo he hecho esto, no. Ahí está Dios es el que puede perdonarnos. Si vamos delante de Dios y le pedimos perdón a Dios, Dios nos va a perdonar. Si es necesario y confesarlo delante de su pastor, ¿no? Si ve la necesidad de hacerlo delante de su pastor, ¿no? De alguien, de algún líder, confesar ese pecado para que le ayude en oración y le dé consejo, también es bueno, ¿no? Pero delante de Dios siempre vamos, ¿verdad? Y reconocemos nuestro pecado y le decimos, Señor, hemos pecado o he pecado, he hecho esto. Y hoy reconozco, Señor, y hoy le pido perdón, Señor, porque sé que usted es el único Dios que perdona nuestros pecados. Por eso está diciendo ahí la palabra del Señor. Mire, dice, ¿qué Dios como tú? Esta palabra o esta profecía está relacionada con el pueblo de Israel, ¿verdad? Con tantos pecados que ha hecho el pueblo de Israel y obviamente, ¿no? Hay una promesa para ellos de restauración, ¿no? De perdón, de hacerlos volver, ¿no? Por eso dice tanto en el 18 como el 19, Él dice, volverá, el 19 dice, a tener misericordia de nosotros, dice, sepultará nuestras iniquidades, dice. O sea, quitará, hermano, todo pecado, ¿verdad? De su pueblo Israel, y no solo de su pueblo, sino de todo aquel que se acerque al Señor. Entonces, tome en cuenta esta primera parte, ¿no? Que necesitamos reconocer y confesar que no hemos pecado, ¿no? Para ser perdonados por el Señor. Lo segundo es que Dios es el que perdona, ¿no? Y no se acuerda más de nuestros pecados. O sea, esto tenemos que tenerlo en cuenta, hermano. Y es muy importante, ¿no? Porque la última parte del versículo 19, mire, dice, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué se puede sacar del abismo, de lo profundo del mar? Nada, porque no se puede llegar allá. O sea, es una profundidad que no se puede otra vez volver a sacar lo que se ha botado o lo que se ha depositado, ¿no? En esa profundidad del mar. Entonces, si dice Dios que no se acuerda más de nuestro pecado y lo echa en el fondo del mar, dice, solamente nosotros, porque hemos quedado con remordimiento, somos los que nos acordamos de nuestro pecado, y el enemigo que aprovecha cierta ocasión para hacernos no recuerdo de que hemos pecado, de que somos pecadores, ¿no? Y de que Dios no nos ha perdonado. Pero acá la palabra es lo que vale y es Dios lo que vale, lo que está diciendo Dios, ¿verdad? Que Él
es el que no se acuerda más de nuestro pecado, y solamente es mi mente nomás la que vuelve a pensar, ¿no? Y decir que no me ha perdonado el Señor. En otra palabra, es el enemigo que nos hace pensar y dudar de que Dios no nos ha perdonado, ¿no? Y eso es grave, ¿no? Porque ahí es como que entramos, ¿verdad? En una duda, ¿no? De que si hemos sido perdonados por el Señor, ¿no? O si Dios nos ha perdonado o no. Pero téngalo por seguro, hermano. Si usted le ha confesado de todo su corazón su pecado al Señor, si usted se ha derramado delante del Señor con lágrimas confesando ese pecado, pues Dios le ha perdonado. Dios le ha perdonado, ¿no? Si ya lo hemos confesado a Dios nuestro pecado, acá lo que dice la Biblia es lo que importa, ¿verdad? ¿Y qué dice la Biblia? Mire, en Primera de Juan, capítulo número 1, versículos 8 y 9, ¿no? Dice, si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos, dice, y la verdad no está en nosotros, dice. Si confesamos, dice el versículo 9, nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aún el versículo 10, mire, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, pero más específicamente el versículo 9 está diciendo que si confesamos, dice, Él es fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados. Entonces ahí está, ¿verdad? La razón, el motivo, la clave, ¿verdad? Para que nosotros seamos perdonados es confesar nuestros pecados al Señor. En otra palabra, no tendríamos por qué dudar del amor y el perdón de Dios. No tendríamos por qué dudar del amor y del perdón de Dios. Si hemos pedido perdón a Dios, Dios nos ha perdonado. Así que estos son los pasos, ¿verdad? Dios es el que perdona primero todos nuestros pecados. Dios es el que perdona y no se acuerda más de nuestros pecados. Y lo tercero es que Dios cuando nos perdona, hermano, o el perdonar de Dios nos va a traer sanidad física, sanidad espiritual y paz en nuestro corazón. ¿Cuán importante es, hermano? ¿Sabe qué? Hay mucha gente que vive enferma física y espiritual y sin paz en su corazón porque no se ha arrepentido. O sea, porque no se ha apartado de su pecado, porque sigue viviendo con su pecado y por eso es que hay mucha gente enferma. Una de las causas de la enfermedad, hermano, es el pecado. El pecado trae enfermedad, el pecado trae inquietud, el pecado trae no, miseria, trae zozobra a la vida de aquella persona porque no va a sentir felicidad, no va a sentir no, ninguna paz en su corazón porque no le ha confesado o no ha sacado no ese pecado no que lo está consumiendo sin darse cuenta poco a poco. Entonces el camino para la sanidad, ¿no? El camino para que seamos sanados y para que recibamos la sanidad y la paz en nuestro corazón, no es como estábamos diciendo, es el arrepentimiento y volvernos a Dios, el llegar a Dios, decirle, Señor, aquí estoy, ¿no? No hay otra forma, ¿no? Muchos están en una cárcel espiritual por no confesar sus pecados, es como estamos, no como metidos en esa prisión, ¿verdad? Que no podemos salir de aquella prisión porque no hemos confesado nuestro pecado. Y ahí nos estamos consumiendo, ¿verdad? Imagínense, ¿no? En una cárcel viviendo muchos años, entonces la persona se va consumiendo, se va deprimiendo, ¿no? Y termina obviamente muriéndose porque no puede salir por sí sola, ¿no? Alguien tiene que declarar o decretar que ya es libre, ¿verdad? O alguien tiene que gestionar para que lo saquen, o alguien tiene que declarar lo que es inocente para que lo saquen. ¿Y quién es ese alguien? Si queremos salir de esta cárcel espiritual, solamente nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario para salvarnos. Entonces, cuando confesamos nuestros pecados, experimentamos no solamente el perdón de Dios, sino también los resultados añadidos que hay, como la sanidad, la paz, ¿no? Y la alegría en nuestra vida cuando hemos confesado nuestros pecados. Así que estas tres cosas son muy importantes, ¿no? Ahora, esta cuarta cosa, mire, ¿no? Que recibimos nosotros cuando Dios nos perdona, ¿no? Esto es lo más importante.
¿no? Porque ya tiene que ver con nuestra eternidad ya. Tiene que ver con lo que yo de aquí al futuro, ¿no? O dónde voy a estar, más bien, ¿no? De aquí al futuro. Cuando ya no esté aquí, cuando parta de esta tierra, ¿no? Cuando ya el Señor me llame a su presencia, ¿no? La cuarta cosa es que el perdón de Dios nos regala a nosotros la vida eterna. O sea, podemos tener, no podemos, vamos a tener la vida eterna, ¿no? Por el perdón de Dios de nuestra vida, por haberle confesado nuestros pecados, por seguirlo al Señor. ¿Sabe? El dato es este, mire, que el ser humano por sí solo no puede salvar, necesita de un Salvador. O sea, no puede no justificarse ni con bienes, ni con riquezas, ni con títulos, ni con cosas parecidas, ¿no? O con lo que se justifique o como quiera justificarse, no hay justificación delante de Dios. Es simplemente no reconocer, acercarse, arrepentirse, volverse a Dios, caminar con Dios, vivir una vida que le agrade a Dios, declarar de que Jesús es el Señor. Entonces, cuando recibimos el perdón de Dios, también recibimos la vida eterna. Automáticamente pasan nuestros nombres, dice la Biblia, no a ser inscritos en el libro de la vida. Por eso San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, la vida eterna habla que vamos a estar para siempre con el Señor. O sea, todo ser viviente, y no solamente para los israelitas, no solamente para los gentiles, no, que somos parte de los gentiles, para todo ser viviente. O sea, para todo habitante de esta tierra que se arrepienta y se acerca a Dios, dice la palabra del Señor, que no se perderá. Dice. El mismo Señor Jesús dijo para que donde yo esté, allí también estén ellos, dice, ¿no? Veamos lo que dice en Primera de Juan, perdón, en San Juan capítulo número 17, versículo 24 hasta el 26 voy a leer. Dice, Padre, aquellos que me has dado, dice, quiero que donde yo estoy, dice, también ellos estén, dice, conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, dice. Padre justo, el mundo no te ha conocido, dice, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, dice, ¿verdad? Y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos, ¿no? Entonces, apreciados hermanos, no tan sencillamente debemos dar estos pasos nosotros para reconocer, ¿verdad?, que es Dios quien perdona. No necesitamos, ¿no?, hacer ningún sacrificio. No necesitamos hacer ninguna inversión económica, ¿no? Solamente necesitamos tener fe en Jesucristo, arrepentirnos, reconocer que Él es el Señor, el único que puede perdonar los pecados de toda la humanidad. Para eso vino, dice, vino para salvarnos a nosotros de la condenación eterna. Dice el libro de Isaías, mire, capítulo 1, versículo 18, que si nuestros pecados, si vuestros pecados fueren como la grana, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos, dice, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice. O sea, ¿qué nos está diciendo, hermano? Que nosotros, ¿no? Y todo ser humano, ¿no? O todo ser viviente puede experimentar este milagro, ya sea que tenga que arrepentirse de sus pecados graves o dificultades cotidianas, ¿no? O de lo que hubiese hecho mal delante del Señor, reconocer que ha pecado, reconocer que ha fallado, reconocer que hay un solo Dios, que es el único Dios que tenemos que puede perdonar nuestros pecados, traer sanidad a nuestra vida y regalarnos la vida eterna. Así que hoy es tiempo, ¿no?, de que podamos reflexionar sobre este mensaje. Un Dios que perdona. ¿No? No estamos aquí para cuestionar ni juzgar a nadie, estamos aquí para predicar lo que dice la palabra del Señor, y la palabra del Señor dice que es Dios quien perdona, dice.
¿no? Por eso lo estamos mirando ahí. Mire, voy a leer otra vez el texto bíblico. ¿Qué Dios como tú, dice? ¿Qué Dios como tú? O sea, quiere decir que no hay otro Dios, ¿no? ¿Qué Dios como tú, dice, ¿no? Que perdona, dice, la maldad y olvida, dice, el pecado del remanente de su heredad, dice. No retuvo para siempre su enojo, dice, porque se deleita en misericordia, dice. Y el verso 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Quiere disfrutar de la vida eterna? ¿Quiere vivir una vida que le agrade a Dios? ¿Quiere experimentar el perdón en su vida? Pues hoy pueda tomarnos usted la decisión y decirle, Señor, perdóneme de mis pecados, me vuelvo a usted, Señor, reconozco que, Señor, necesito de usted. Jesús, cuando sanó a un paralítico que hacía 38 años que estaba postrado en unos pórticos ahí en el libro de San Juan, ¿no? Y que lo cuestionaron a él los fariseos cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, ¿no? Y lo cuestionaron los fariseos, ¿por qué en día de reposo estás cargando tu lecho? No, aquel que me sanó, dijo, ¿no? Aquel que me sanó dijo que cargue mi lecho. ¿Y quién es el que te sanó? Bueno, no sé quién es, dijo. Pero después Jesús dice que entrando al templo lo encuentra, ¿no? A este paralítico y le dice estas palabras, mire, en el versículo 14 de San Juan 5. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Así que, apreciados hermanos, le dejo yo con esta palabra en su corazón para que medite en ella, para que pueda reflexionar cómo está su vida, ¿no? O cómo está usted delante del Señor, y si ha cometido algún pecado y si tiene alguna falta y algo que confesarle al Señor, pueda hacerlo en esta noche. Padre, muchas gracias. Queremos darte, Dios maravilloso y eterno, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque siempre, Señor, tú nos estás hablando, Señor, a nuestra conciencia, Señor, para que podamos actuar, Señor amado, conforme a lo que escuchamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a reconocer nuestros pecados cada día, Señor. No estamos libres de no pecar, Señor. Sin embargo, Dios mío, Señor, ayúdanos a no pecar, ayúdanos, Señor, a ser, Señor, Dios mío, Señor, fuertes en las tentaciones, en las debilidades, Señor, y en todo lo que estemos frente, Señor, a las circunstancias. Bendigo la vida de cada persona, cada hermano y cada familia que está escuchando este mensaje, Señor, y que la gracia tuya repose, Señor, en ese lugar, casa, hogar y familia, Señor. Así bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, un abrazo fuerte, sigamos adelante, Dios les bendiga y le dé mucha fuerza. Amén.